dentro de la programación habitual de Canal 7 del Atlántico. Bueno, pues vamos a comenzar saludando a un poeta que desde hace muchos años conocemos y valoramos por su talante, por su trayectoria, por su buen hacer poético y sobre todo por ese acento tan humano que pone en cada una de sus obras. La reflexión personal de José Manuel Fernández Febles está en los libros que comienza a editar en 1955, creo que fue el primero, y de ahí hasta hoy, hasta este momento tan reciente en el que aparece su octavo poemario bajo el título Nosotros. José Manuel Fernández Febles, bienvenido. Gracias. Con prólogo de otro común amigo, Miguel Melián, ve a la luz este libro editado por el Ayuntamiento de la Villa Natal. O sea, editado por, subvencionado por el Ayuntamiento de La Rotava, que es mi Villa Natal. Sí. Bueno, de 1955 al año 95 pasan muchos años, del primer poemario al segundo, El albergue de la soledad, que es el que toma el relevo de Cárcel de amor y del recuerdo. ¿Qué pasó en ese tiempo para que un poeta yo seguía escribiendo, por supuesto, pero ya no publicando, ya había las obligaciones, el casarme, los hijos, familia, sacar adelante 4 hijos. Entonces son problemas que necesitan trabajo y dejar la poesía, la devoción de la poesía, dejarla para otros momentos más adecuados. Llegaron esos momentos, por supuesto, ya una vez los hijos habían salido adelante en sus estudios, pues ya empecé yo a tomarme un tiempo para mí, una dedicación más total, más absoluta. ¿Disfruta mucho cuando busca el término adecuado para que esa idea...? Cuando se encuentra la palabra adecuada, la precisa, la que se necesita para escribir un poema, realmente se goza. Pero realmente el poeta sufre escribiendo, porque hay que encontrar el ritmo, hay que encontrar muchas situaciones propicias para lograr que ese poema salga como uno quiere. Para llegar a la alegría hay que sufrir mucho primero. No es tan fácil, ¿no? Si es poeta hay que tener una determinada actitud en la vida. En el caso del autor... Ser poeta yo creo que se nace con una cualidad y después se va educando, se va uno metiendo, digamos, en estos menesteres de la poesía. Pero ser poeta yo creo que se nace, no se hace, como eso ya es una frase muy vulgar que siempre se dice, no se hace, el poeta nace. Sí, pero bueno, después se va perfeccionando, qué duda cabe. Es amante además de la tertulia, del diálogo, del encuentro con otros poetas, participa activamente, es integrante de la tertulia Tagoror. Le saludamos cada vez que llega ese aniversario donde ustedes, hombres y mujeres, siguen manteniendo ese espíritu de la cordialidad, del respeto a la obra de cada uno. Es algo que nos llama poderosamente la atención. Nosotros nos reunimos con mucha frecuencia, tenemos en el Hotel Mensei una sala que nos han dedicado para nosotros profesores, donde tenemos una placa, creo, una placa, exactamente, una placa en la pared con los nombres de todos nosotros, y ahí nos reunimos y en fin, cada director que ha ido viniendo al Hotel Mensei siempre nos invita y nos ratifica, por decirlo así, en aquella sala, ¿no? De ahí nos reunimos hasta Tagoror. Luego también pues pertenezco como distinguido además a la Asociación de Poetas Canarios Universo, pertenezco a un foro internacional de poesía que está radicado en Madrid, en el Escorial, donde está dirigido por un poeta genial que es Carlos Valverde, está también dirigido por Rubén Jiménez, que es premio Menéndez Pidal del año 2000 de la Real Academia Española. En fin, y allí pues estoy considerado entre 4.400 y pico poetas de 26 países de habla hispana y portuguesa, estoy considerado entre los 6 primeros, con una sala especial que me han concedido para que yo publique lo que quiera en aquella sala. Eso pues me alienta mucho a seguir escribiendo. También pertenezco a otro foro, Ultraversal. O sea, me he ido metiendo un poquito más porque aquí en la isla nos vemos encerrados. Encontramos mar por todos lados. Y como decimos, somos islas y en soledad escribimos. En ese ambiente de soledad. Se nota mucho ese espíritu de soledad, de búsqueda en la mayoría de los poemas de José Manuel Fernández Febles, de búsqueda permanente. Sí. Especialmente en este poemario, en Nosotros. Sí, tiene parte, casi todos son de corte, digamos, amoroso, de sentido un poco, digamos, también modestamente filosófico. Yo no solamente busco en un sentido, busco a Dios, busco la verdad, busco esa fe que a veces uno pierde,
pero a veces se malinterpretan los poemas por el sentido de que todos piensan que son poemas dirigidos solamente en el sentido amoroso. Hay muchas cosas, si se lee un poquito entre líneas, como siempre decimos, se ve que hay otros intereses diferentes. La integridad del ser humano, la búsqueda permanente está en este y en otros poemarios de José Manuel Fernández Febles, que estará, por cierto, el próximo día 10 acompañando a otra poeta, Elsa Hernández Baute, que recientemente también ha editado ella tiene un libro nuevo, Queridos Niños, precioso. Y lo va a presentar ahora por tercera vez en Los Cristianos. O sea, yo lo presentó en La Victoria, lo presentó también en El Círculo, y ahora pues me ha pedido que le ayude en Los Cristianos a presentarlo en la sala de cultura de allí de Los Cristianos. Entonces el viernes, el día 10 concretamente, estaremos ahí todos reunidos otra vez con ella, arropándola y ya hacer la presentación. Ahí estará ese grupo de gentes que comparten por igual ilusiones, búsquedas literarias, que leen, que comparten sus trabajos, que se dan mutuos consejos sin que ello suponga ningún quebrantamiento en la creación de cada uno de ellos, todo lo contrario. Nos ha llamado la atención y los hemos señalado en varias ocasiones. Dentro de los libros publicados, por usted está Cárcel de Amor, como hemos dicho, El Albergue de la Soledad. El más reciente, antes de nosotros, fue Una Mirada al Corazón. Poemas bajo la lluvia, Todavía de sombras, Lo que nunca te dije, Donde el corazón me lleve. Obras todas llenas de un lirismo muy especial. ¿Es así, José Manuel Fernández, al natural? ¿La vida sí. le acompaña la poesía en la vida misma? Sí, realmente. Para mí la poesía es una devoción. Yo no podría vivir sin escribir, sin hacer poesía. No es que todos los días esté haciéndolo, porque yo realmente pues me acuesto a las 2, a las 3 de la mañana y a las 5, a las 6 ya me levanto, porque también tengo mis ocupaciones laborales. Pero la noche es la que yo elijo para escribir. El día lo tengo ocupado, pero tampoco me llama la atención el día. Estoy siempre apuntando cosas, realmente, en el mismo trabajo, ideas, cosas que surgen en el mismo coche, en cualquier sitio, ¿no? He parado el coche en el arcén con los 4 focos para anotar unas cositas, ¿no? O sea que muy bien. Siempre es importante escribir, estar en ello, sí. Ayer hablábamos con el poeta y crítico literario cubano Virgilio López Lemus y nos decía que ojalá dentro de esa búsqueda de espacios, de nuevos espacios para el ser humano, a través de la poesía, un día la aparición de un poemario figure en lugar destacado dentro de los medios de comunicación. Y por qué no, ojalá que así sea, que la aparición de un libro de poesía deje de estar en las últimas páginas dedicadas a la cultura y a veces un tanto relegadas, ¿no? Que tenga el rango y la proyección que se merece una labor creativa, porque es el sustento muchas veces del espíritu, ¿verdad? Yo creo que siempre. Lo que ocurre es que aquí en los periódicos, salvo El Día, que a veces se molesta un poco en publicar algunos versos cada día y unas cosillas por ahí, algunas reseñas de actos poéticos, literarios, dedican muy poco. El resto de los periódicos ni se preocupan siquiera, lo más mínimo, en señalar lo que ocurre en el día en la cultura, porque se celebran montones de actos, no solamente de poesía, sino de música, de pintura, exposiciones. Y a veces salen unas esquelitas pequeñas en las últimas páginas que parecen más propaganda para vender algún artículo que para enseñar lo que se está mostrando, ¿no? Explicar lo que se muestra. Pero desgraciadamente aquí la poesía no sale adelante. Repito, estamos en una isla, aislados, y en soledad escribimos, no hay más vueltas que dar. El mar por siempre, por cierto, es otra de las constantes en su obra, el mar, ese horizonte, el ambiente isleño, pero siempre con una mirada puesta en cualquier otro lugar, no se ha quedado inmerso en la realidad más inmediata, una poesía que trasciende las fronteras de la propia isla, a pesar de que la isla le limite. José Manuel Fernández Febles no se nos va a ir sin leer un poema. Y lo digo porque es que además es un auténtico placer escucharle. Cada año cuando tenemos esa cita con la tertulia literaria Tagoror, nos quedamos como embelesados, escuchando algunas veces cuando en la voz de algún poeta, como es el caso suyo, pues la propia poesía cobra unos matices muy especiales. Si no se lee mucha poesía, sí que se escucha, porque los actos en los que intervienen la tertulia, acude siempre un público fiel y entregado. Sí, estamos a todos lados, recorremos las islas
Estaban por todos lados, sí. Hay citas además obligadas en determinados Sí, obligadas sí, en sí, el ya calendario, ¿verdad? Fija. año tras año acudimos a leer. Bien, yo voy a leer entonces por acá uno. Aquí mismo hay uno. Tiene una cita propia que dice: y remontó la garza tan alto vuelo. Álamo soy que te vigila desde el alto noviembre de mis ramas. Lejos estamos, pero de nosotros tan cerca, donde la palabra confunde su vuelo y el ansia donada por Dios que me quiso páramo, donde se levanta un santuario en tu nombre, a cuyas lindes aún no llegas. No sé fingir palabra alguna, despierto me sorprende una vida transida de vigilias, de tantas noches que no fueron. Mas me volví loco multiplicando soledades con la desnuda palabra de los tiempos. Te vi anochecer con miradas de infinitos, disimulada costumbre que padeces para borrar la sombra donde tus labios ahogan. Daría por esas noches que tuve, sin saberlo, esa honda esperanza que de siempre me estremeciera. Ahora y siempre mi corazón eres tú, un látigo de insomnios renacidos, donde muere el que tanto te añora, saqueado llanto que conoce la edad de su nostalgia. El amor sublimado, el amor sin ningún tipo de límites, ahí está siempre en la obra de José Manuel Fernández Febles. Nosotros, este último poemario, subvencionado por el Ayuntamiento de la Villa Natal del autor, La Orotava, y que está a disposición de todos los lectores. Hoy le hemos querido tener aquí con nosotros para dejar constancia de su obra amplia, 8 poemarios, intensa obra la suya, dedicación entusiasmada siempre, creativa, de búsqueda constante, algo que le identifica siempre con otros muchos poetas también que comparten iguales inquietudes y que él llega a elevar al máximo dentro de sus capacidades creativas. José Manuel Fernández Febles, muchísimas gracias, felicidades. Gracias a ti por traerme. Hemos comenzado con este alimento para el espíritu, la poesía, y vamos